Según el informe de indicador de obras civiles del DANE, entre mayo y junio de 2013 la construcción de obras civiles registró un crecimiento de 5,3%, un 6,8% menos que lo registrado durante el mismo periodo de 2012, que fue del 12,1%. Bienvenidos una vez más a Misión Transparencia, el programa de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Con el renombrado caso del carrusel de la contratación en Bogotá, en el país aumentaron las denuncias por la ejecución de obras. Muchas de ellas han mostrado cómo las construcciones se quedan a mitad y cuando no, se presentan sobrecostos o irregularidades en los contratos. Estas obras, que en la mayoría de los casos han surgido de la necesidad de una comunidad, terminan convirtiéndose, como ya se los hemos mencionado en otros programas, en verdaderas moles de concreto que no sirven para nada, en elefantes blancos. Ese es nuestro tema de hoy en Misión Transparencia. Bienvenidos. Hoy nos acompañan en estudio la doctora Miriam Bustos, directora ejecutiva general de la red Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia. El doctor Camilo Mendoza, vicepresidente de gestión contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Y el doctor León Balmore Aguinaga, director de vigilancia fiscal de la Contraloría Delegada para el sector de infraestructura. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que el gobierno busca eliminar los elefantes blancos en la ley anticorrupción, en la que se incluyó un artículo que impide a los mandatarios locales o regionales licitar obras que no estén perfectamente estructuradas, es decir, bien diseñadas y bien financiadas. ¿Es de fácil aplicación este artículo, doctora Bustos? En verdad hemos visto que existe como la voluntad, como siempre, normativa del aparato institucional, valga decir el oficial, pero encontramos ciertas dificultades a la hora de entrar a operativizar. Y eso nos preocupa muchísimo porque encontramos que hay muy buen interés, pero la forma para materializarlo la vemos un poquito dificultosa, digámoslo así. Doctora Aguinaga. Sí, a ver, yo creo que se han venido presentando unos graves problemas en temas muy importantes que ha detectado la Contraloría bajo un nuevo enfoque que ha dado la doctora Sandra Morelli en el tema de transportes masivos, por ejemplo, donde hay unas inversiones que se calculan en 17 billones de pesos y hoy la mayoría no están funcionando por una falta de planeación. Tenemos casos, por ejemplo, como que se empezaron las obras con unos prediseños. Habían cosas previsibles como las redes públicas, como la gestión predial, como los compromisos que tenían las autoridades territoriales de reorganizar las rutas, etcétera. Y entonces estamos encontrando que en las ciudades hay una serie de desorden, de escombros y no se está prestando el servicio cuando estos recursos son muy cuantiosos. Doctor Mendoza. Yo pienso que realmente las entidades territoriales dependen mucho de su nivel de desarrollo institucional para poder enfrentar un desafío como este. Nosotros tenemos municipios muy pequeños donde sus funcionarios pues son de un nivel de formación pues muy sencillo para administrar problemas muy puntuales, pero cuando uno tiene que estructurar un gran proyecto, un acueducto, cualquier otra cosa, pues a veces se quedan cortos, y en eso pues uno ve que hay una gran voluntad de muchas entidades públicas y privadas en fortalecer, digamos, esa gestión. En alguna ocasión yo le oí a alguien decir que en Colombia el problema no era de falta de recursos, sino de buenos proyectos. Y en efecto, eso es una tarea, digamos, que hay que seguir acompañando. Y ahí, digamos, Miriam
y toda la red de veedores que existen son muy importantes para hacer esos acompañamientos, lo mismo lo que hace la Contraloría para, con unos controles, digamos, preventivos que se vienen haciendo por distintas instancias, pues tener señales de alerta muy importantes ahí. Gracias, doctor Mendoza. Pues justamente una de estas mega obras en la que se han invertido más de 39.000 millones de pesos es el acueducto Anapoima-La Mesa en Cundinamarca. Después de 4 contratos y 7 años aún no funciona. Elefantes blancos. Desde 2006 inició las obras de construcción del acueducto Anapoima-La Mesa, un proyecto que llegaría a resolver los problemas de racionamiento de estos dos municipios. Sin embargo, 7 años después estas obras no se terminaron y el acueducto nunca se puso en funcionamiento. Encontramos que por la falta de planeación y haciendo una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz, con varios meses de suspensión de algunas de sus fases, de las inicialmente contempladas, que eran 3 fases, adicionan recursos por el 50%, estando suspendido varios meses el proyecto. ¿Pero quiénes debían construir los 52 kilómetros del acueducto que se esperaba estuviera terminado en 2008? Las primeras 2 fases del proyecto fueron adjudicadas al grupo empresarial de Los Nule y a la firma H&H. Los primeros hoy se encuentran en prisión por su participación en el carrusel de la contratación de Bogotá y la segunda se declaró en bancarrota. Ninguno de los 2 terminó las obras. ¿Pero por qué? Si había un problema con el contrato, ¿la interventoría no hizo una advertencia sobre esto? La interventoría de estos recursos en su primera fase eran el mismo grupo de ellos, o sea, ellos vigilándose con ellos mismos. La tercera fase fue adjudicada al consorcio Aguas de Cundinamarca, que tampoco cumplió. Para este momento la inversión ya iba en más de 39.000 millones de pesos. Dando así el resultado del grupo auditor un posible detrimento por más de 39.000 millones de pesos. Por eso, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República prendió las alarmas sobre este caso. En su investigación encontró que en un informe del año pasado de la Contraloría de Cundinamarca se evidenciaba que al momento de la contratación de la primera fase, el departamento ni siquiera tenía garantizado que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá proveería el agua al proyecto. Estamos en una mesa de trabajo en conjunto con el distrito que se llama Mesa de Agua y Territorio para definir las condiciones de suministro de agua a la Sabana y al acueducto regional de la Mesa Anapoima. Para completar, la tubería no tiene continuidad, como en este sector ubicado entre los municipios de Madrid y Boyacá. Esto es una evidencia que la tubería, pues hay tramos instalados, pero hay tramos, digamos aquí se evidencia que no hay continuidad hidráulica. Yo por eso no le puedo poner agua desde Madrid hasta acá porque por aquí no hay continuidad y por aquí tengo que iniciar las verificaciones, el diagnóstico y hacer los ajustes que se requieran. De las 4 fases del proyecto, solo una, la más pequeña, está funcionando, la del tramo entre Anapoima y La Mesa, pero lo hace con agua del municipio de Tena. Sin embargo, es insuficiente para proveer a los 20.000 habitantes de los 2 municipios. ¿Pero qué pasa con los 38 kilómetros correspondientes a la fase 1, 2 y 3? Hemos abierto un concurso de méritos para contratar una consultoría especializada con equipos de última tecnología para mirar el estado real y las condiciones de instalación de todo el sistema. A partir de ese diagnóstico y estado real, definir las acciones para terminar la totalidad del proyecto. Para la Secretaría de Transparencia, si no se actúa con urgencia, este acueducto podría terminar siendo parte de una lista de obras millonarias donde se conjugan mala administración y corrupción. Pues en estas obras que llamamos elefantes blancos, el tamaño y el costo de las mismas varían totalmente. Solo para citar un ejemplo, las hay como el acueducto Anapoima-La Mesa, en el que se ha comprometido más de 39.000 millones de pesos, y también está el acueducto interveredal de Útica, en el que se invirtieron más de 1.000 millones de pesos. Ya regresamos a Misión Transparencia. Estamos de regreso en Misión Transparencia, hoy hablando de elefantes blancos, esas obras que aunque en papel se ven muy bonitas y aparentemente vitales para el desarrollo y bienestar de las comunidades,
no tienen ningún uso. Antes del corte les mencionábamos el caso del acueducto interveredal del municipio de Útica, una construcción que se hizo en 2007 para suplir las necesidades básicas de los habitantes de 4 veredas. Sin embargo, han pasado 6 años y aún no funciona. Elefantes blancos. El 16 de marzo de 2007 se inició el contrato de construcción del acueducto interveredal de Útica. Este llevaría agua a 4 veredas del municipio. Sin embargo, 6 años después, este acueducto nunca funcionó. El contrato, que fue el resultado de la licitación 001-2007, se firmó entre la alcaldía y el contratista Adenauer Maecha Maecha para ser entregado 9 meses después por más de 892 millones de pesos. Sin embargo, faltando un mes para su terminación, el contratista pidió una adición por 132 millones más para realizar obras que no se encontraban presupuestadas inicialmente, como la instalación de accesorios hidráulicos y construcción de viaductos. Son unos proyectos que vienen desde el año 2006, que han pasado administración tras administración, y lo que nosotros tenemos entendido en nuestra administración es que ha habido errores de pronto planificación, de pronto en la formulación. Para iniciar las obras, lo primero que debía hacer el municipio era pedir la concesión de aguas a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Esta solicitud se hizo en 2003 y la entidad la concedió en 2004. La concesión se les vence exactamente el día 29 de octubre del 2013. Ellos pueden solicitar, digamos, una ampliación de la concesión, pero pues tendrían que interponer, si no lograron solucionar la servidumbre, tendrían que imponer la respectiva demanda y contarnos eso a nosotros. ¿Pero por qué nunca se hizo uso de esta autorización? Según un informe realizado en 2012 por la Contraloría de Cundinamarca, se evidenció la improvisación y falta de planeación en las obras, debido a que no se contaba con la autorización de los propietarios por donde se debía atender la red, situación que debía entrar a resolver las empresas públicas de Cundinamarca. Según oficios emitidos por las mismas empresas públicas de Cundinamarca, establecen que el principal problema, la principal situación que se ha presentado para que el acueducto no esté en su correcto funcionamiento es la obtención de las servidumbres. Los permisos por donde pasa cualquier línea de conducción o donde vayamos a construir una infraestructura, ya sea de un tanque, una planta de tratamiento, es una competencia del municipio. La gobernación apoya, ¿cierto? Porque la gobernación, entre su función constitucional, está la de apoyar técnicamente, financieramente a sus municipios. Por ahora, la obra solo cuenta con 4 kilómetros de red. El sistema no está en funcionamiento y la construcción está inconclusa y abandonada, a lo que la alcaldía responde que todo se encuentra en manos de las empresas públicas de Cundinamarca. Oficiamos a las empresas públicas de Cundinamarca en virtud de una instrucción que recibida allá por los funcionarios, donde nos manifiestan que la parte jurídica de las empresas públicas están en proceso de liquidación y de buscar la manera cómo se puede o liquidar o ejecutar o finiquitar este proceso contractual que ha rodeado el acueducto interveredal. Mientras tanto, los casi 8.000 habitantes que se beneficiarían con el acueducto seguirán sin agua potable, abasteciéndose de las quebradas que bañan la región. Colombia tiene muchos proyectos que son elefantes blancos, es decir, proyectos que se han sobredimensionado, que simplemente no deberían haberse hecho, proyectos donde en algunas oportunidades se esfuman los dineros de los anticipos o en donde surgen sobrecostos millonarios. Si se supone que los proyectos deben estar suficientemente diseñados para determinar su valor económico y sus riesgos fiscales, ¿por qué no se hace así, doctora Aguinaga? Yo creo que el trabajo empieza mal desde que un departamento viabiliza un proyecto y le da unos recursos cuando no tienen la licencia ambiental, cuando no tienen las servidumbres. Entonces los desembolsos y la aprobación del proyecto no se debiera hacer hasta que eso esté. Yo escuchaba ahí diciendo que como que era culpa del municipio, pero al municipio para viabilizar el proyecto precisamente le debieron decir que debía acreditar esas servidumbres. Claro. Y también hay otro grave problema y es la continuidad de las administraciones, tanto nacionales como territoriales. Llega un alcalde y él ya no quiere ese proyecto o ya lo quiere de otra manera. Entonces esto debían buscarse unos mecanismos de que hay temas, como tú los planteabas, que son elementales, que son derechos como el agua potable,
que eso debe tener un manejo más institucional. No, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que si uno es un ciudadano y oye semejante historia, lo único que puede sentir es indignación. Indignación. A mí me parece que, digamos, en la administración pública, yo creo que nos ha pasado a todos, uno está muy focalizado en el problema legal del contrato y se encuentra todo el mundo como cegado y limitado para resolver el problema del agua. Yo oía la presentación y yo sentía que los dos funcionarios estaban envainados con un problema jurídico donde el agua es lo de menos, pero nos tenemos que ayudar entre todos a focalizarnos en el problema del ciudadano, que es el agua, que es la vía. Y yo creo que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo en planear. Y eso ha sido supremamente difícil de administrar porque todos quieren vías y las quieren rápido y las quieren buenas y las quieren ya. Ahí hay un diálogo con los ciudadanos de decir, planear para no tener eso tiene su costo, que es esperar un buen ejercicio de planeación que empieza a dar frutos. Y pues hay otras cosas como las interventorías que seguramente vamos a hablar más adelante. Es fundamental, pero tampoco puede ser eterna la planeación, doctora Bustos. ¿En qué medida? Sí, es el gran, digamos que hemos entrado en un paradigma de la planeación en Colombia, en el sentido de que hemos visto los planes de desarrollo y hemos visto que casi todos los planes de desarrollo lo que tratan de afirmar es la institucionalidad y cómo el Estado, cómo las instituciones le cumplen al ciudadano. Pero en ese quehacer, como que todos estamos esperando a ver cómo nos cumplen y sin embargo el ciudadano se ha quedado por fuera de lo que debería ser su casa. O sea, el constructor viene, te diseña, te hace y finalmente cuando tienes tu casa resulta que no es como la querías, ni siquiera sabes por qué va esta columna allí, ni por qué el agua allá. O sea, no hubo un consenso, no hubo unos acuerdos y queda por supuesto por fuera. Pero el ciudadano ya tiene herramientas para participar. Sí, y entonces en la medida en que no rompamos esos paradigmas que son de modelos de planeación, por supuesto importados, sino que generemos procesos alternativos donde el ciudadano lo hagamos partícipe, donde se robustezca, donde se empodere, donde él sea también parte de unas auditorías, de unas interventorías, donde se le deje la posibilidad de conocer técnicamente como qué etapas y de qué modos entra, pues todos vamos a entrar a ser parte de un proceso que nos pertenece porque finalmente son nuestros territorios y son nuestros recursos los que están en juego. Así es, doctora Bustos. Pues alguien se preguntó que si no sería el momento de que en cada obra se publiquen en vallas visibles el nombre del constructor junto a la garantía de su tarea para que se le pueda exigir cumplimiento en los trabajos. ¿Qué piensan de esta propuesta? ¿Es parte de la solución, doctor Mendoza? Sí, de hecho, digamos, eso ya existe de alguna manera. Y yo pienso que todo lo que se haga en esfuerzo por publicitar está muy bien. En todo tenemos que construir, digamos, equilibrios. Entonces, digamos, yo creo que un tema como la red, las veedurías, que son muchísimo más consolidadas, que le ayudan de alguna manera a explicarle al ciudadano, generan una interacción de confianza. Para nosotros eso es supremamente benéfico. Quiero destacar ahí algo, y es que en este gobierno se ha estado haciendo un trabajo con los ministerios, incluyendo la ANI, donde antes el trabajo de la Contraloría se veía como un ataque. Ahora, y sobre todo en la ANI, han sido muy receptivos, lo ven como un aporte. Inclusive en el Ministerio de Vivienda nos dicen, pues ojalá la Contraloría tuviera capacidad de ir a más partes, porque cuando llega se están moviendo los proyectos, despegan, se buscan soluciones a muchos, e inclusive regionalmente se expande de que se están tomando medidas y eso ayuda a movilizar. Nosotros encontramos, por ejemplo, adiciones a contratos hasta del 800%. Contrato de 112.000 millones de pesos que pasa a 1.7 billones de pesos en una concesión. Hay que saber, tener muy claro el qué es lo que vamos a lograr y cómo vamos a llegar allá.
y que hayan resultados de la política. Eso es lo que se necesita, que hayan resultados. Pues precisamente según la Contraloría de Bogotá, solo en la capital del país están comprometidos más de 1.170.000 millones de pesos en obras inconclusas. De eso hablaremos cuando regresemos a Misión Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. El Contralor de Bogotá, Diego Ardila, hace 2 meses dio a conocer que tiene bajo la lupa 58 elefantes blancos en toda la ciudad, obras inconclusas en las que se han invertido más de 1.170.000 millones de pesos. En nuestro programa nos encontramos con la estación de Transmilenio de la calle 192 con autopista, que ya está terminada, pero que para que funcione necesita un puente peatonal. Desde hace cerca de 2 años, esta estación de Transmilenio está sin uso. La razón, hace falta un puente peatonal que la conecte con los extremos de la vía. Al sistema Transmilenio le gustaría tener todas sus obras completas. La estación de la calle 191 a la que usted hace referencia es construida por el IDU. En este momento está en plan de entrega por el Instituto de Desarrollo Urbano. Un plan de entrega que, según el mismo IDU, se ha visto retrasado por la compra de uno de los lotes donde se anclará el puente. Ya el Instituto de Desarrollo Urbano había adelantado unas gestiones para comprar el predio del costado oriental, donde se va a hacer el terminal de transportes, y estaba pendiente finalizar la negociación del costado occidental, donde se apoya la otra parte del puente. Este predio pues tuvo algunas particularidades porque la firma propietaria fue intervenida por la Dirección Nacional de Estupefacientes, quien inicialmente estableció que este lote era de un solo propietario. Sin embargo, el IDU encontró que este terreno no tenía 1, sino 3 dueños, entre ellos la cuestionada firma DMG. Esto, a través de una solicitud nuestra, tuvo que ser aclarado. Posteriormente ya el IDU, que había ofertado al primer titular, a quien aparecía, tiene que adecuar esa oferta de compra a DMG y a las otras 2 personas. Pero a esta controversia jurídica se suma que cuando se contempló la construcción de la estación de Transmilenio, no se contempló la construcción del puente peatonal, como lo evidencia un informe de la Contraloría de Bogotá de agosto de 2012. Evidencia además este ente de control la presunta existencia de un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por la falta de planeación en la ejecución del contrato, considerando que desde un principio dentro del objeto del contrato 003 de 2011 no se incluyó la construcción del puente peatonal de la calle 192 por Autopista Norte que da acceso a la estación de Transmilenio en dicho sector. El objeto del contrato firmado el 8 de febrero de 2011 era para realizar los estudios y diseños de 2 estaciones de Transmilenio ubicadas en Autopista Norte con calle 187 y Autopista Norte entre calle 191 y 192 y un puente peatonal ubicado en la Autopista Norte entre calles 191 y 192 y la construcción de las obras necesarias para la adecuación y puesta en servicio de 2 estaciones de Transmilenio ubicadas en Autopista Norte con calle 187 y la Autopista Norte entre calles 191 y 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá DC. Su valor, más de 5.600 millones de pesos. Lo que tengo conocimiento es que Terminal hizo un convenio con el IDU, pero específicamente específicamente para la adquisición del predio. No tengo conocimiento de que haya existido la posibilidad de que los mismos que fueran a construir el terminal construyeran el puente. Porque en últimas, si lo que vemos es que es útil para poner en funcionamiento una estación, sería más bien una obra de Transmilenio. Y mientras los entes de control establecen de quién es la responsabilidad de esta falta de planeación, el IDU asegura haber ya contratado la construcción del puente peatonal que permitirá la operatividad de la estación de la calle 192 con autopista. Consideramos que más o menos al mes de junio estaría ya en operación. Realmente la finalidad de la construcción de esa estación era poder conectar el terminal para llevar el Transmilenio hasta allí. Mientras no haya terminal, pues realmente la estación no tendría mayor demanda. ¿Cómo dijo? Mientras no haya terminal, pues realmente la estación no tendría mayor demanda.
Lo cierto es que para los órganos de control que en el contrato 003 de 2011 no se hubiera contemplado la construcción del puente peatonal, podría poner en riesgo los más de 8.000 millones de pesos invertidos en estudios, diseños y obras construidas. Los estudios previos son fundamentales en la construcción de obras. Sin embargo, en ocasiones, cuando existen complicidad entre funcionarios públicos y contratistas, se estructuran y realizan estudios débiles, con recursos económicos deliberadamente insuficientes y con plazos de ejecución excesivamente cortos. ¿Cómo evitar esto, doctor Mendoza? Yo creo, digamos, ahí la afirmación arranca algo fundamental, que es la calidad del funcionario. Y yo pienso que todo lo que ha hecho el Estado por tener mejores servidores públicos, eso es una tarea, eso es supremamente valioso. Yo lo que he visto en estos años últimos es una gran decisión por todas las entidades de hacerlo. Espacios como este son la muestra de que se quiere lograr una práctica transparente y en eso, digamos, cada tipo de contrato genera también su propia dinámica, claro, de cómo tú estableces los controles para evitar obras inconclusas o por lo menos disfuncionales. Nosotros trabajamos para que cada fracción de obra sea funcional por sí misma y mitigar así impactos de cosas pues que a veces se salen de las manos, otras veces son falta de planeación. Claro. Me parece que la especialización que estaba mencionando aquí el doctor es muy importante, porque esa especialización hace que se busque una especificidad de las temáticas y las dinámicas de los servicios en cómo se está y de las obras mismas. En la medida en que tengamos modelos, ¿cierto? Modelos que nos indiquen de qué forma se previene digamos, todo lo que pueda gestarse dentro de los mismos contratos de obras, podrá hacerse y podrá verse que como que los funcionarios y el contratista o los contratistas no están como tan amarrados a las cuestiones formales, sino finalmente a los quehaceres dinámicos de lo que es verdaderamente prestar el servicio. Pero también no nos olvidemos que aún así tenemos que pensar en un servicio y en unos contratos que todavía están muy anclados con el clientelismo y donde casi que siempre tenemos que estar pensando como que cómo se mueven nuestros entes territoriales, porque es ahí donde estamos viendo que los contratos y las tajadas y digamos las cuotas entran a pensarse con mucho, como les decía, con mucha fineza y con mucha delicadeza, tejen muy fino, y es ahí donde el ciudadano no se da cuenta de qué es lo que está pasando sino a posteriori y quizás las distintas entidades y órganos de control. Doctor Aguinaga. A ver, en la Contraloría hemos notado que cada vez hay mayor participación de la ciudadanía, inclusive varios controles excepcionales que se hacen es por solicitud de veedurías, y tenemos una figura también que es la de las auditorías articuladas, donde las veedurías inclusive participan dentro del proceso de auditoría. Entonces yo creo que sí hay unos espacios importantes, como lo dije ahora, que hay que institucionalizar, que esto no dependa del alcalde de turno ni del ministro de turno, y que hay que aclarar muy bien los roles y las responsabilidades para evitar que todos nos estemos lavando las manos diciendo que eso es culpa del otro y que esto no se hizo porque aquel otro actor fue el que falló. Los constructores tienen un papel muy específico: dar ingeniería de calidad, hacer buenos diseños, construir con tecnologías nuevas, entre otros. Pero en muchas ocasiones esto no ocurre, lo que termina poniendo a este gremio en una muy mala posición, máxime si se tiene en cuenta que son más los que sí cumplen con su papel. Ya regresamos a Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Continuamos en Misión Transparencia, hoy hablando de elefantes blancos, mega obras que se convierten en verdaderos monumentos que no sirven para nada. El tema de los elefantes blancos es tan recurrente que la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, hace unos días en Cali, refiriéndose a la inauguración de 4 obras para el fortalecimiento de la infraestructura cultural de la ciudad, dijo que si se quieren sacar adelante proyectos que permanezcan
en el tiempo y que no se conviertan precisamente en elefantes blancos, se necesitan alianzas entre el gobierno nacional, la autoridad local y las entidades privadas. ¿Cuál sería el compromiso de cada uno de estos actores? ¿Cómo se podría hacer realidad esto, doctor Aguinaga? Yo creo que el gobierno, como lo dije anteriormente, pues debe hacer bien la tarea, estableciendo los roles y la responsabilidad, haciendo una buena planeación, sabiendo para dónde vamos y qué hay que hacer para llegar allá. La participación de la comunidad definitivamente es fundamental, pero que la comunidad sienta que sí se le está teniendo en cuenta, que se le están dando respuestas concretas y de fondo, y yo creo que también tiene que haber mucha ética de parte de los contratistas. Es conveniente, es razonable, es un deber. Me parece que estamos esperando la ciudadanía que haya de verdad una política de Estado decidida porque le interesa resolver el tema de la corrupción. Es un gran reto, claro, pero creemos que hay que ser un poco más enfáticos. La velocidad como vemos o sentimos que se mueve la institucionalidad no corresponde con la velocidad como se mueven, digamos, la maquinaria digamos, de todo lo que significa prácticas irregulares. Sentimos que esa debería ser la velocidad de anticiparse el sistema a poder corregir, prevenir, sancionar. Es que el tema de la contratación sigue siendo un tema, una piedra en el zapato que no sabemos cómo quitárnosla del zapato, porque cuando nos la quitamos volvemos otra vez a tropezar y otra vez se nos mete. ¿Qué está pasando con las obras en Colombia? Porque vemos casos como la Ruta del Sol y la doble calzada Bogotá-Girardot. Aquí las demoras las pagamos todos, doctor Mendoza. Ha sido traumático para el ciudadano, digamos, la ejecución de las mismas. Yo creo, digamos, que ahí ha habido una gran respuesta institucional para evitar la parálisis precisamente de ese tipo de obras, tratando de darle una salida a los conflictos que se dan con los contratistas, encaminados a que la finalidad principal nuestra es que haya más y mejor infraestructura. Si los ciudadanos vamos a controlar, uno de los que tiene que participar activamente son los gremios, lo han venido haciendo, pero quizás a toda la sociedad le falta más velocidad, como decía Miriam, sobre el particular. Ahora les traemos la historia del puente del río Suárez en Tolima. Aunque inicialmente se contrató su adecuación, terminó contratándose su construcción. Elefantes blancos. Suárez, municipio ubicado a solo 15 minutos del Espinal. Según sus habitantes, siempre se destacó por su actividad económica. Sus productos agropecuarios eran su mayor fuente de ingreso y el turismo generaba desarrollo y progreso. Pero desde hace 4 años su historia cambió. Pasó de ser un municipio conocido, visitado y admirado a ser, según ellos, olvidado. Desde 2009, el puente que comunicaba el municipio de Suárez en Tolima con el Espinal colapsó. Esto afectó la vida de los habitantes, ya que era la única vía de acceso que tenían para cruzar el río Magdalena. Hoy, 4 años después, esta construcción aún no ha terminado. Ese año, durante el paso de una tractomula de 6 ejes, el puente se debilitó y quedó fuera de funcionamiento. La solución, contratar su rehabilitación, y para esto la Gobernación de Tolima en octubre de 2009 contrató al ingeniero Eduardo Garzón Alarcón por 300 millones de pesos. 2 meses después se adicionaron otros 120 millones de pesos porque según el contratista no era suficiente para realizar las obras. Afortunadamente en el año 2010, en el mes de junio, se cayó, colapsó el puente. No sabemos realmente, fueron más fallas técnicas, no sé, o fallas humanas. El gobierno departamental, una vez que colapsó el puente, pues ellos hicieron un contrato con unos ingenieros, no sé si era una entidad jurídica que contrató pues para nuevamente sacar los escombros del puente. La gobernación abrió una licitación por otros 330 millones de pesos para remover los escombros, proceso que fue adjudicado a Eduardo Garzón, el mismo ingeniero que meses atrás había sido contratado para las obras de rehabilitación del puente, pero, según la administración municipal, no realizó el trabajo. Hicimos que el gobierno departamental con todo su equipo de asesores jurídicos se dieran cuenta que había habido un error, ¿sí?,
no sé si era técnico o jurídico. Sin el puente no solo se afectó la economía del municipio, sino el bolsillo de sus pobladores, que ahora para atravesar el río, por viaje deben pagar 500 pesos por persona y 10.000 por vehículo en planchón. Vengo y no encuentro carretera, no encuentro puentes, no encuentro nada, entonces me veo obligado a pasar con miedo o con un poco de temor, porque el río Magdalena pues ha cobrado muchas vidas, ¿cierto? Bastante afectada porque paso el río 3-4 veces al día. En febrero de 2012 se abrió un nuevo proceso licitatorio para construir el puente. La obra fue otorgada a una empresa colombo-española por un monto de 16.000 millones de pesos, dinero que salió de la Reserva Presupuestal del Tolima y del Fondo Nacional de Regalías. Una parte de la estructura estaba en el río y la otra pues la habían dejado a un lado, incluso por ahí todavía se encuentran pedazos de lo que era el puente antiguo. Un año después, el pasado mes de febrero, denuncias por las supuestas irregularidades que se venían presentando llegaron a la Secretaría de Transparencia, quien comenzó a hacer seguimiento al caso. Hoy, las cámaras de Misión Transparencia viajaron hasta Suárez para ver cómo va la construcción del puente Francisco Peñalosa. Se lleva un control diario de los avances de la obra como tal y esperamos, y continúa así como tal las actividades que se están realizando, que al 31 de octubre podamos tener el puente. Luego de casi 4 años, esta historia, que comenzó con la contratación de unas obras de rehabilitación, que terminaron en el colapso de la principal estructura de comunicación del municipio de Suárez con el departamento del Tolima, parece tener un final feliz. Dentro de la lista de irregularidades que se presentan con los contratos de obras que se convierten en elefantes blancos, se encuentra la modificación de las condiciones de los contratos durante su ejecución. De esto hablaremos en unos momentos cuando regresemos a Misión Transparencia. Las obras llamadas elefantes blancos es el tema de hoy en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. La modificación de las condiciones de los contratos durante su ejecución es otra de las irregularidades que se presentan y que contribuyen a que las obras queden incompletas o simplemente mal construidas. Por ejemplo, el contrato se adjudica y posteriormente se modifica adicionando el 50% de su valor y en muchos casos doblando su tiempo de ejecución. Aunque la justificación para esto no sea la más sustentada, esta estrategia es muy criticada porque el contrato no se ejecuta, los recursos se pierden y posteriormente se entablan acciones judiciales que generan más sobrecostos a las entidades. ¿En dónde debería pararse este tipo de cosas? ¿En la entidad, en la interventoría o en los órganos de control? Doctor Aguinaga. A ver, yo quisiera hacer también un comentario inicial, y es que las entidades deben fortalecer la defensa judicial y esta parte de la contratación, y lastimosamente uno ve los tribunales de arbitramiento que casi siempre los pierde el Estado. Esa es una cuestión que hay que revisar. En cuanto a las adiciones y modificaciones de los contratos, inclusive por ley 80 está prohibido que sea más del 50%, y yo te he citado casos donde son del 900%, con un agravante, y es que cuando se revisan los precios se nota que no hay un análisis de precios. Si yo tengo un contrato de 200.000 millones y lo voy a adicionar en 500, pues eso daría hasta como para hacer otro proceso, para invitar a otros y lograr mejores precios. Entonces vemos un Estado débil, un Estado que no se defiende, un Estado reactivo, no un Estado proactivo. Y eso de verdad que es muy, pero muy preocupante, porque el Estado es pasivo y es el contratista y el concesionario quien lleva las propuestas, y cuando hemos indagado por qué adicionaron esto, por qué a estos precios, por qué se hizo esta obra, a veces ni siquiera los documentos se encuentran. Doctor Mendoza. No, sin duda que en el pasado ha habido gran cantidad de dificultades de ese orden, como las que describe el doctor Aguinaga. Yo recordaba, digamos, que hay, digamos, dos tipos de elefantes blancos que uno puede tener. Realmente el de que la obra queda inconclusa,
Entonces realmente no te resulta funcional. Y aquella lo que le falta es que la terminas, pero no puedes garantizar una buena sostenibilidad en el tiempo. Ahí también la ley ha venido corrigiendo en la medida que existe la ley de iniciativas privadas y de asociaciones público-privadas, de tal manera que uno pueda promover, digamos, esa cooperación desde el origen de los proyectos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Uno no quisiera que el acueducto simplemente quede instalado, sino asociado a una verdadera operación del servicio público, y ahí, digamos, el privado juega un rol muy importante, en la medida que él participa, invierte, no solo controla, sino que está en la jugada, pues también le garantiza y le alivia a los municipios pequeños, digamos, la carga administrativa de la sostenibilidad. Pues justamente les traemos la historia del Centro Comercial San Marcos en Villavicencio. Esta obra está en veremos desde enero de 2007 porque, según la alcaldía, el contratista incumplió con la construcción. Elefantes blancos. Este es el Centro Comercial San Marcos en la ciudad de Villavicencio, construido en 2007 para la reubicación de los vendedores informales de la ciudad. Hoy, 6 años después, esto es lo que queda de su construcción y los vendedores aún no han sido reubicados. Tras una acción popular interpuesta el 9 de septiembre de 2004, la alcaldía de Villavicencio inició la recuperación del espacio público con la reubicación de más de 300 vendedores informales que ocupaban el centro de la ciudad. Para esto planeó la construcción del Centro Comercial San Marcos. Contrato 471 de 2005 para la primera y segunda etapa de construcción. Ejecución, 153 locales comerciales, salón comunal, cuarto de basuras, 4 baterías sanitarias y parqueaderos. Valor de la obra, más de 1.500 millones. Plazo para la construcción, 1 año. Pero según la administración municipal, después de su planeación, el proyecto empezó mal. Este proyecto se empezó a construir con 153 locales, pero según el contratista, lo que hemos podido hablar con él y personas que trabajan dentro del municipio, nos han dicho que el alcalde de la época les hizo cambiar a 315 locales. En el objeto nunca decía que eran 320 ni 160, pero las cantidades de obra daban para hacer 320 locales y efectivamente eso fue lo que hizo el contratista. Sí, el 28 de febrero de 2007, 1 año y 3 meses después, el contratista entregó 320 locales. Locales que para la administración municipal son muy pequeños, porque se hicieron en el espacio en el que se había proyectado la construcción de 153. Cuando ya van a poner a funcionar el centro comercial, Control Físico debe de expedir un documento, el permiso de ocupación de espacio público, un documento de trámite para poderlo poner a funcionar. En ese momento, pues el funcionario en Control Físico era diferente al que inicialmente inicia el proyecto, o sea, él no sabía la problemática. Y él se da cuenta que efectivamente la licencia de construcción hablaba de una cantidad de locales y lo construido allá era más. Adicional a eso, la construcción se inició sin planos aprobados. Todas estas observaciones llevaron a que la administración de ese momento no recibiera la obra. Durante 3 años estuvo abandonada, tiempo en el que fue víctima de saqueadores. Solo desde 2012 cuenta con el servicio de celaduría. Pero administración tras administración, la puesta en funcionamiento del Centro Comercial San Marcos tuvo más tropiezos. En 2008 la alcaldía cambió la licencia de construcción del lote para hacer un centro de emprendimiento, pero en 2012 el nuevo despacho buscó una nueva licencia que cumpliera con el objeto del contrato. Nosotros en agosto de este año, del 2013, solicitamos una licencia nueva, la cual aspiramos que nos entreguen a finales de noviembre de este mismo año. Una licencia comercial que les dé permiso de ocupación y reconstrucción de la obra, para que después de 6 años de abandono, a la estructura se le dé el uso para la que inicialmente fue creada. Según la alcaldía y el contratista, las adecuaciones supuestamente no costarán nada. Nosotros estamos en la posición totalmente de llegar al proyecto, de hacer las inversiones a costa de nosotros, para que Villavicencio pueda poner a funcionar este centro comercial. Y mientras esto sucede, los entes de control ya están alerta. Que hemos estado solicitando a la administración municipal respuesta sobre qué acciones se han adelantado, qué se está haciendo para recibir este proyecto y a la vez darle luz.
Obras como esta demuestran que los contratistas no necesariamente son los únicos responsables de los atrasos y sobrecostos en las obras del país. La falta de planeación a algunas entidades le cuestan millones de pesos a la nación. Por ejemplo, en el caso de la 26 en Bogotá, aquí en su momento, bajo el argumento de que la alcaldía no entregó los diseños a tiempo, los NULE pidieron una indemnización de 150.000 millones de pesos por tener parada la maquinaria y los trabajadores de la obra. Doctor Mendoza, ¿qué opina al respecto? No, sin duda que nosotros en Colombia tenemos que seguir trabajando en el tema de trámites y demás para racionalizar nuestros pasos y contribuir a una ejecución más tranquila de los contratos, ¿no? Eventos como este que mencionas, digamos, son relativamente frecuentes, que uno va encontrando un paso a paso de ir chuleando trámites, y yo creo que en eso, digamos, se requiere un esfuerzo de cada entidad de racionalizar sus temas. El otro gran esfuerzo que yo creo que hemos avanzado todos es en trabajar en coordinación, de tal manera que aprendamos a trabajar no por etapas sucesivas, sino de manera concomitante, para obtener resultados más rápido. Pero la Nación, digamos, creó su comisión de infraestructura, donde los grandes proyectos se llevan allá y donde los grandes problemas, digamos, de trámite que puedan obstaculizar, se discuten entre el más alto nivel para darle la velocidad requerida, y eso nos ha dado un gran resultado en los últimos años. Yo le añadiría también hasta qué punto podemos tratar de armonizar el tema de los componentes técnicos, ¿sí? Esa gran visión que tenemos de país, esa gran visión de recomponer y de conformar realmente regiones, hasta qué punto ese desarrollo que estamos pensando que se puede lograr y que lo estamos tratando de hacer en corto tiempo, podemos empezar a trabajar no solamente desde los ámbitos técnicos, sino como una recomposición donde integramos a los distintos, digamos, entes de la sociedad. Y entonces hacemos que los proyectos no sean de la institucionalidad donde el ciudadano o donde los colegios, donde las asociaciones de profesionales como que no saben qué hacer, sino que hacen parte de todo un nicho y de una planeación en donde la parte evaluativa es significativa. En este tema de los elefantes blancos se evidencia cómo se contrata la construcción de grandes y pequeñas obras de infraestructura que los contratistas nunca terminan o que terminan pero igual son inservibles. Estudios de mercado deficientes y falta de planeación son apenas algunas de las razones para que esto ocurra. En unos minutos volvemos a Misión Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en Misión Transparencia. Antes del corte hablábamos de cómo estudios de mercado deficientes, que por ejemplo indican que el valor de la construcción es inferior al real, contribuyen a que cada día veamos más elefantes blancos en el país. La inevitable consecuencia de esto es que las administraciones terminan cancelando un mayor valor al inicialmente contratado, como la historia que les traemos a continuación. Se trata de la nueva sede de la licorera de Cundinamarca. En 2005, la gobernación avaló su traslado porque, entre otros, la planta no cumplía con las condiciones medioambientales y sanitarias y no tenía capacidad de almacenamiento. Sin embargo, 8 años después y después de una inversión de 65.000 millones de pesos, no ha ocurrido el traslado. Elefantes blancos. En 2005, durante la administración de Pablo Ardila, se tomó la decisión de trasladar la empresa licorera de Cundinamarca a Cota, a un predio de 9 hectáreas que valía 9.000 millones de pesos, porque la planta actual no cumplía con las condiciones medioambientales y sanitarias, su capacidad de almacenamiento no era suficiente y su mantenimiento era muy costoso. Luego se hizo una licitación para la construcción de las nuevas instalaciones. El ganador, el consorcio PIP Licorera, conformado por 4 firmas. Las 2 primeras, PIP Construcciones y Olga Pinzón, y las otras 2, COP Municipal y la Fundación Funarco ONG, de la que era socio Julio Gómez, procesado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Se contrataron los estudios, diseño y construcción de la planta de licores de Cundinamarca en el municipio de Cota
por valor inicial de 40.000 millones de pesos y una adición posterior en el año 2007 de 9.000 millones de pesos aproximadamente. El tiempo de ejecución de la obra, que comenzó el 5 de mayo de 2006, era de 14 meses, es decir, se debía entregar el 15 de agosto de 2007. Pero solo 3 meses después comenzaron los problemas. Primero se firmó una adición aclarando que la ejecución era de 12 meses a partir de la entrega de diseños, permisos y licencias. De ahí en adelante llegó una lluvia de prórrogas, adiciones, incumplimientos y sanciones. Para noviembre de 2009 el contratista presentaba un atraso del 53%, cuando debía estar en un 93%. Como solución se le dio el plazo para ponerse al día hasta el 8 de diciembre, pero la firma no cumplió y el 18 de enero de 2010 se le impuso una nueva multa. Pese a esto, el 30 de enero del mismo año la licorera firmó la primera acta de recibido, haciendo observaciones a la obra que debían ser entregadas un mes después, pero que fueron prorrogadas 4 veces más, hasta que el 30 de abril se deja claro que no hubo entrega de obra ni recibido de inventario. Casi 7 meses después, el 2 de noviembre de 2010, luego de haber firmado 8 prórrogas y 3 adiciones en tiempo y plata, y de haber suspendido 15 veces la obra que ya había recibido 5 multas, la licorera de Cundinamarca declaró el incumplimiento del contrato y estableció una multa por más de 4.000 millones de pesos al contratista. La empresa la recibió con algunas observaciones que luego determinaron un incumplimiento por parte del contratista en la entrega de la obra, por obras faltantes, por temas de calidad. Por eso la licorera el 16 de mayo de 2011 liquidó unilateralmente el contrato, estableciendo que el consorcio P&P Licorera debía pagarle más de 12.000 millones de pesos, proceso que aún no ha concluido. Mientras resolvía esta liquidación, contrató un estudio por 145 millones para determinar la viabilidad del traslado a Cota, pero los resultados mostraron que la mejor alternativa era quedarse en Bogotá y realizar una modernización de la actual planta. Lo malo, se demoraría 8 años más. Con una inversión mínima que hemos estimado en 2 o 3 años de 16.000 millones de pesos, podemos dejar la planta a punto. Trasladarnos para el municipio de Cota todavía requería una inversión casi del triple con respecto a la adecuación y a la maquinaria que había que implementar en la bodega de Cota, de casi 60.000 millones de pesos. Basados en los resultados del estudio, decidieron poner en venta el inmueble de Cota, en el que a diciembre de 2011 la licorera de Cundinamarca había invertido más de 65.000 millones de pesos, entre otros, en mantenimiento, estudios, abogados, licencias y terrenos, mientras que el avalúo de la bodega para la venta era de más de 69.000 millones de pesos, de los que no le quedaba nada porque tienen una destinación específica y es amortizar el pasivo pensional de largo plazo que tiene la empresa, que hoy suma aproximadamente 200.000 millones de pesos y solamente está cubierto en alrededor de el 20%, puede ser unos 42.000 millones de pesos. Con esto puede llegar más o menos al 50% con la venta del inmueble. Sería la inmobiliaria de Cundinamarca la encargada de vender o arrendar el predio, para que el dinero llegara a la deuda del pasivo pensional. Para ello tenía un año de plazo, desde el 31 de agosto de 2012. Sin embargo, hoy no ha vendido el predio. Se vence el plazo de la ordenanza. Nosotros, previendo este tema, se presentó nuevamente la ordenanza a la Asamblea de Cundinamarca y a la Junta del Fondo de Pensiones, siendo aprobada nuevamente para la venta de la bodega de Cota. Ahora la venta deberá hacerse a través de una convocatoria pública y abierta. Mientras tanto, la licorera, que se queda sin sede nueva, tiene que invertir en la modernización de la de Bogotá, que demora otros 8 años, y continuar pagando el mantenimiento de la de Cota, que en 36 meses, es decir, entre mayo de 2010 y enero de 2013, le costó más de 2.300 millones de pesos. Hay quienes afirman que en algunos casos estas obras deberían salir de las iniciativas de las comunidades, que cada vez están más organizadas. De esta manera la gente las cuida, las resguarda, porque responden a sus necesidades. ¿Esto funcionaría, doctora Bustos, usted considera? Creemos que sí, hay que darle tiempo también a la ciudadanía de prepararse y cualificarse, y teniendo una visión de país donde la gestión pública sea exitosa. Donde la gestión pública abrace al empresario, abrace a los microempresarios, fomente las posibilidades de gestión eficaz y donde muestre que sí realmente estar en el Estado evidencia resultados positivos. Yo creo que nos está haciendo falta también cuáles son como unos valores, ¿sí?, que tenemos que tener todos en ese actuar, tanto sector público
como sector privado. Tener muy claro para dónde vamos, qué es lo que la comunidad quiere y ser muy, muy acertados en eso, porque muchas veces estamos actuando en un sentido y los otros involucrados o los otros actores están actuando en otro sentido. Se habla de que debemos recuperar el tiempo perdido en la construcción o reconstrucción de nuestra infraestructura en todos los campos, pero para esto necesitamos un sistema de contratación blindado para que no sigamos destapando escándalos y no sigamos teniendo elefantes blancos, doctor Mendoza. Uno tiene que hacerlo bien con la ley que tiene y ojalá algún día las mejoren y las perfeccionen, pero lo que hay que hacer es aplicar bien y transparentemente la que tenemos. Yo pienso que ojalá un día hagamos un programa de lo que hemos hecho transparentemente bien. Porque resulta que si yo como convenzo a mi hija de 7 que vale la pena controlar si los ejemplos son de cuando el control nos ha podido fallar. Entonces no, aquí hemos hecho cosas grandes en este país, hemos hecho cosas muy valiosas y se han hecho muchas, si no la mayoría, con un enorme compromiso de todos y con transparencia. Inclusive a veces lo decimos, ojalá cuando vamos a hacer el control, todos lo encontremos bien. Muy bien. Eso sería lo mejor y no es el trofeo nuestro ir y encontrar cosas malas. Gracias, doctora Aguinaga. Yo aplaudiría los ejercicios que se han hecho bien. Lo que siento es que dentro de ese mar de circunstancias que nos agobian, de quehaceres y de elefantes blancos, digamos, súper de marfil, diría que hay diferentes tipos de blancos y dentro de esos tipos de blancos encuentro con que desde la época, desde los años 80, hubo unos grandes desfalcos, hubo unas grandes moles y siguen existiendo esos elefantes blancos. Yo que quisiera ver un antes y un después, donde pueda decir que son cada vez menos. Hemos llegado al final de este capítulo de Misión Transparencia. A nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Recuerde que así se puede comunicar con nosotros. Escríbanos sus denuncias a buzon1@presidencia.gov.co. También puede escribirle al secretario de Transparencia a su cuenta en Twitter, @Rafael M. Merchan. Y conozca más de la Secretaría en www.secretariatransparencia.gov.co. Nos vemos en nuestro próximo programa, aquí en Misión Transparencia. Hasta pronto.